interrogación, ¿cómo debemos vivir entonces? Una vez más, ¿cómo debemos vivir entonces? Francis Schaeffer, uno de los hombres en el siglo pasado, escribió un documental acerca de las diferentes etapas de la iglesia desde el tiempo de la iglesia del primer siglo y cómo fue cambiando de acuerdo a las generaciones y a la etapa que vivió. Este hombre escribió un documental que habla acerca del comportamiento de la iglesia a través de los años, enfrentando los conflictos del momento. Por ejemplo, hablaba de la iglesia en el tiempo de Copérnico, cuál fue la postura de la iglesia en ese momento, cómo es que vivió la iglesia del Señor en el tiempo de Galileo Galilei, por ejemplo, cuál fue la postura de la iglesia en el tiempo de los grandes científicos como Newton. Y este hombre de apellido Schiffer escribe esta obra describiendo cómo debe de ser el comportamiento de la iglesia frente a los adelantos científicos, médicos, de la sociedad en la cual le toca vivir. Sin lugar a dudas, a usted y a mí nos toca vivir en una época en la cual los adelantos científicos son tantos que promueven muchas cosas y que como iglesia no estamos exentos de recibir ese golpe que tiene la sociedad contra todas las esferas. Y esta mañana Dios va a llevarnos a contestar esta pregunta: ¿cómo debo de vivir entonces la vida cristiana en el tiempo que estoy viviendo? Yo no sé si los hijos en algún momento le han preguntado a sus padres: bueno, papá, ¿cómo debe de ser mi comportamiento frente al tiempo que estoy viviendo? Si vivimos en un tiempo en el cual lo de Dios no tiene nada que ver, somos marginados por seguir las enseñanzas de Dios. Pues va a enseñarnos esta mañana Dios a contestar esa pregunta. Nosotros estamos viviendo, hermanos, en una sociedad en la cual se está cada vez más deteriorando. Deje un apartado ahí. Voy a pedirle que vayamos a Mateo 24, 12. Deje ahí, póngale su listoncito a la Biblia y vaya conmigo y busque Mateo 24, 12. Le decía que en vista de las situaciones que estamos viviendo y que muchas de ellas van empeorando, el cristiano debe saber cuál es la perspectiva de vida en el tiempo en el cual nos toca vivir. Estamos viviendo en una sociedad, mis hermanos, en la cual proliferan muchas cosas y muchas de ellas no tienen nada que ver con Dios. Entonces es muy importante hacernos algunas preguntas que quiero compartir con ustedes. Número uno, ¿qué expectativas de la vida debemos tener en el tiempo que nos toca vivir? ¿Qué expectativas debemos tener de la iglesia en el tiempo que estamos viviendo? Y por último, ¿qué expectativas debemos nosotros tener frente a la sociedad que nos toca vivir? Esto es muy importante, hermanos, porque las respuestas de estas preguntas van a determinar en nuestra vida el carácter. Encontramos en Mateo 24, 12, que Jesús nos habla y nos exhorta de alguna manera, por decirlo así, acerca de los tiempos que nos tocan vivir. Dice Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este versículo, muy importante y a la vez impactante en su contenido, la advertencia de Jesús en mencionar el aumento de la maldad en los tiempos finales. Usted y yo como generación nos toca vivir los últimos tiempos. Y Jesús hace una advertencia a la cual debemos de tener conciencia de ella. Y nos habla de una multiplicación de la maldad en los últimos tiempos. ¿Usted logra verlo? Vemos en todas las áreas, vemos por ejemplo, Europa está viviendo una situación bastante difícil. El éxodo de los sirios hacia Europa es
tremendo. No les importa el costo, aún la vida misma. Ellos emigran por un bienestar. Los países en Medio Oriente en conflicto, Latinoamérica no se diga. Encontramos un problema social y económico, un crecimiento importante en la actualidad, en nuestro tiempo. Y Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos dice que se enfriará. Ahora viene aquí una pregunta para nosotros. En ese enfriamiento de la maldad van a pasar muchas cosas. Entre ellos va a crecer el índice de robo, de secuestro, de muchas cosas. Y la pregunta es, ¿eso es normal? Porque a veces pareciera que aparece en la noticia de televisión una mujer que aborta a su hijo y lo vemos tan normal, cuando no es normal esa conducta. Vemos a los padres que abandonan sus hogares por el egoísmo de ser felices, y vemos cada vez más padres criando hijos, padres solos o madres solas, cada vez más enfrentando con los hijos solos la responsabilidad. Y pareciera como que eso fuera normal, pero no es normal. La palabra que encontramos ahí, maldad, en el griego, es anomia. Y esa palabra anomia significa infracción, significa violación de la ley de Dios y violación de la ley terrenal. Entonces encontramos en la actualidad que hay una gran cantidad de gente que las leyes para ellos son para romperlas. Lo que Dios estableció en su palabra, vemos a una sociedad que constantemente las está rompiendo. Bueno, el crecimiento de esa maldad, hoy encontramos hombres y mujeres que constantemente están transgrediendo las leyes de Dios y las leyes terrenales. Por ejemplo, una de las leyes que últimamente promueve mucho la sociedad es el matrimonio entre personas del mismo sexo. No importa lo que Dios diga, es nuestro deseo y nuestro placer. En una ocasión, en un debate, en un programa, estaban 3 personas con posturas en cuanto al tema del matrimonio del mismo sexo. Y una persona que no era cristiana ni religiosa, una bióloga, decía, por pura lógica elemental, es necesario una mujer y un hombre para poder mantener la procreación de la raza humana. Pero el hombre dice, no, esto es lo que yo siento y lo que yo quiero. Vemos entonces un crecimiento de la maldad en la actualidad, porque la gente transgrede constantemente las leyes y no le importa. Hay una palabra ahí muy importante, la palabra enfriará, también en el mismo versículo. Dice al final del versículo 12 que el amor de muchos se enfriará. La palabra enfriará, suco en el griego, habla de soplar para enfriar lo que está caliente. Ese es el sentido de la palabra. Entonces, la idea aquí de la palabra es soplar para que aquello que está caliente se esté enfriando. Y una de las cosas que se está enfriando es el amor por Dios. El amor por Cristo. Vemos tantos casos en las iglesias donde el pastor se robó las ofrendas, donde el diácono se fue con la ujier, donde los jóvenes están en promiscuidad. Y a raíz de ese tipo de situaciones, mucha gente ya no cree en las cosas de Dios y mejor se va. Y dicen, ¿para qué vamos al templo si están mal? Y por ese tipo de acciones, el amor de muchos se está enfriando en las iglesias, al ver situaciones como las que les menciono. Ahora, no solamente se enfría el amor en las cosas del Señor, también se enfría el amor en las familias. Cuando el papá es el que motiva al hijo y le dice al hijo, vamos a hacer esto, y es el papá el primero que no cumple lo que promete a los hijos. Y cuando viene el padre con el hijo y le dice, ¿sabes qué, hijo? Vamos a hacer esto, ahora sí. Viene el hijo y le dice, ¿sabes qué? Ya no te creo, porque tus palabras nunca la cumples. Se enfría el amor por el crecimiento de la maldad. Era una breve introducción al pasaje de Filipenses 1:21. Vamos a regresar a Filipenses capítulo 1, versículo 21. El tema es cómo debemos vivir
entonces. Vimos un escenario el cual Jesús describe para el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Y la pregunta a contestar es: ¿cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana en este momento, cuando en el nivel de los jóvenes se prolifera mucho la promiscuidad? Es el lenguaje entre ellos, una vida de un libertinaje extremo. El apóstol Pablo escribe algo muy importante que para muchos teólogos y entonces se le da o se le encuentra como propósito de vida. Dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Encontramos en este pasaje algo muy importante que tiene que ver con el propósito de vida del apóstol Pablo. Yo le hago una pregunta a usted en ese tenor. ¿Usted ya ha encontrado el propósito de su vida en esta tierra? ¿Sabe usted lo que es un propósito de vida? Es muy importante a los que ya estamos adultos el que hayamos encontrado qué es el propósito de vida en nosotros, y a los jóvenes que van creciendo el también saber cuál es el propósito en su vida. Porque la palabra propósito es o significa llegar a un final determinado. Cuando hablamos de la frase propósito de vida, hablamos de aquello que hemos entendido qué es lo que vamos a vivir o cómo vamos a vivir. Por ejemplo, hay personas que ya entendieron que van a vivir trabajando, por ejemplo, de carpinteros. Y dice, este es mi oficio, de esto voy a vivir, voy a tener mi familia, voy a criarla. Mi propósito en esta tierra es ser un carpintero, el mejor carpintero. Obviamente este hombre tiene que trabajar para comprar todo lo necesario para llevar a cabo su oficio, ¿cierto o no? Porque un carpintero no puede trabajar si no tiene su sierra, su serrucho, su martillo, todo lo necesario. Y tiene que trabajar para comenzar a invertir en su oficio. Por ejemplo, otro ejemplo, aquel hermano que le gusta los negocios, dice, ya encontré mujer, yo vine a esta tierra para ser un buen negociante. Y vas a ponerle todo tu esfuerzo a tu negocio para que te reditúe. Todo tu trabajo, toda tu atención va a ser alrededor de tu oficio, de tu negocio. Los que son profesionistas, el que es contador, dice, yo ya encontré mi propósito de vida aquí en la tierra y quiero ser contador. ¿Y cómo comienza eso? Primero estudiando. Y luego llegas a la carrera. Y cuando acabas la carrera, entonces llegas a ejercer y vas a poner tu despacho, y vas a poner tantas cosas y dices, esto es a lo que vine a vivir a esta tierra. Y tu familia comienza a empaparse de la carrera de contabilidad, un ejemplo. Ese es tu propósito de vida. Y toda tu familia va a girar en torno a eso que para ti es lo más importante en tu vida. Es muy importante entender este concepto porque el apóstol Pablo, él encontró su propósito de vida. Y lo resume en el versículo 21. Dice Pablo, porque para mí el vivir es, ¿qué, hermanos? Para Pablo, su propósito de vida lo encontró en Cristo Jesús. No lo encontró en otra cosa más que en Dios. En Hechos capítulo 9, dejo un apartado allí. Hechos capítulo 9, encontramos el acontecimiento cuando tiene un encuentro Pablo con Cristo. Cristo lo intercepta cuando iba persiguiendo a la iglesia. Y entonces, en ese momento, Pablo encuentra el sentido o a qué se iba a dedicar en esta tierra. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Nos está narrando la Biblia el momento en el cual Pablo, de ser perseguidor de la iglesia, se convierte en un embajador de la misma iglesia. Este encuentro con Cristo le cambió la perspectiva de vida. Hasta el momento era fariseo de fariseos, era un perseguidor, pero el encuentro con Cristo, algo sucedió en su vida. Versículo 11, vamos a leer el 10, perdón. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y buscando en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Encontramos un pasaje en el cual la Biblia nos habla que la vida de Pablo tuvo un cambio y un giro. Su perspectiva cambió. Su propósito de vida cambió. Su esfuerzo, su atención, ahora se centraban totalmente en Cristo Jesús. Esta frase que encontramos en Filipenses 1:21, que para muchos es el sinónimo de propósito de vida del cristiano, para Pablo se había convertido en su vida misma. Quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes como iglesia del Señor. Número 1, ¿sabes o conoces el propósito en tu vida en esta tierra? Número 2, ¿cuál es tu perspectiva en esta vida? Número 3, ¿cómo quieres vivir tu vida y la de tu familia? Número 4, ¿cómo quieres levantarte cada mañana? Y la última, ¿qué y cuál es lo que te preocupa en esta vida? Estas preguntas nos van a ayudar a entender cuál es nuestro propósito de vida. La primera pregunta que vamos a contestar: ¿qué quieres encontrar cada vez que te levantes en las mañanas? ¿Cómo quieres levantarte en las mañanas? ¿Con qué escenario? ¿Con qué perspectiva? Porque el apóstol Pablo, encontramos aquí que el mundo había pasado para él y que él había determinado en su vida a caminar y confiar en él. Vamos a ir a Josué capítulo 24, versículo 8. Josué 24, 8. Hay dos preguntas que al ser humano siempre le inquietan, particularmente una de las dos. La primera pregunta es, ¿cómo va a vivir en esta vida? Y la segunda, ¿cómo vas a morir? ¿Te has preguntado cómo quieres morir? ¿Dónde quieres morir? ¿Con quién quieres morir? Porque el apóstol Pablo, en Filipenses 1:21, él había encontrado cómo iba a vivir y cómo iba a morir. ¿Y cómo lo iba a hacer, hermanos? Con Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice? Es decir, para Pablo el vivir en la tierra y el morir en la tierra ya lo había encontrado. Y él dijo, yo quiero vivir con Cristo en la tierra y el día que yo me muera, yo quiero morir con Cristo. Encontramos en Josué capítulo 24, si usted lo lee desde el principio, dice al principio del capítulo 24,
Josué en sus últimos días, o el último discurso de Josué. Lo que estamos encontrando aquí en el capítulo 24 es el momento crucial en la vida de Josué. Pasó más de 40 años a la sombra del gran Moisés. Y Dios le da la encomienda de introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero pasan los años y le llega el momento a Josué de que tiene que morir. Como usted y yo, un día vamos a morir. Y esta mañana Dios quiere abrir nuestro entendimiento para que entendamos cómo quieres morir el día que te toque morir. Porque eso lo determinamos aquí en la tierra. Entonces encontramos a Josué en un momento en el cual él está frente a aquel pueblo, aquella generación, la cual introdujo, pero que él está a punto de entregar su responsabilidad. Las últimas palabras del gran Josué frente al pueblo es más o menos parecido como el padre de familia que ya está grande en años y que sabe que está a punto de morir y reúne a sus hijos y quiere darle las últimas indicaciones a aquellos que Dios le concedió estar cerca de él. ¿Se ha preguntado usted cuáles serían las palabras apropiadas para decirle a su hijo o a sus hijos antes de que usted se vaya? ¿Qué les quiere decir a su hijo en ese momento? Piense. ¿Qué consejo le gustaría usted decirle a su hijo en los últimos minutos de su vida en esta tierra? Porque Josué está en ese momento. Versículo 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Está hablando Dios a través de Josué al pueblo. Les está diciendo cómo los guardó, cómo los protegió, cómo los ayudó. Versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Lo que estamos leyendo es que Josué les está describiendo el proceso, el tiempo y cómo eventualmente Dios los guardó en cada batalla. Josué les está dejando un legado. Les está recordando cómo desde el principio Dios estuvo con ellos. Versículo 12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Esto es extraordinario. Son las palabras finales del gran líder al pueblo. Y esto es muy importante, papás, mamás, porque nos ayudan a entender a nosotros qué tenemos que decirle a nuestros hijos en el último minuto de vida en esta tierra. Es eso. Recordarles cómo, hijo, ¿te acuerdas cuando tú naciste? No teníamos casa, vivíamos en un techo el cual entraba agua por todas partes. Pero confiamos en Dios. Tú creciste y vistes cómo Dios nos guardó y nos hizo prosperar en esta tierra. ¿Sabe que como pastor Dios me concedió la gran dicha de que se levantara este edificio? Y que el día que me toque morir a mí, puedo decirle a la congregación, ¿se acuerdan cómo llegamos aquí el primer día? Sin ninguna lona, el sol golpeando en nuestra espalda, pero Dios fue fiel, nos permitió construirle una carpa y luego una lona y luego se construyó este edificio. Y en cada momento Dios fue fiel con su iglesia. Versículo 14, el 13. Y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis.
Y esto nos enseña. Y escuche muy bien a los jóvenes. Tus hijos, de los jóvenes que no están casados, cuando ellos nazcan y Dios te dé la bendición de tus hijos, ellos no van a saber cuánto costó levantar este templo. Porque ellos ya van a nacer en este templo. Cuando ellos vengan a esta vida, van a venir contigo o tú vas a traerlos a este lugar y ya va a estar este lugar hecho. Te toca a ti recordarles cuánto costó esto. ¿Cuánto costó, hermanos? Mucho sacrificio. Porque no teniendo, ¿o teníamos? No teníamos. Confiamos en Dios. Es nuestro deber, jóvenes, su deber, cuando tengan sus hijos, enseñarles cuánto costó esto, cuánto fue el sacrificio, con cuántas manos, porque no éramos muchos. ¿Sabe para qué? Para que cuando ellos crezcan, cuiden y valoren lo que hoy tienen. Amén. Es lo que les está diciendo ahí. Ve al versículo 14, el 13. Las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. ¿Sabe por qué los hijos de aquellos hermanos que un tiempo construyeron un templo hoy no lo cuidan? Porque nunca se les enseñó. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová. Es Josué con el pueblo la primera indicación que le dice: teme a Jehová. Número 2, y servirle, ¿cómo, hermanos? Son las palabras que tú como papá o mamá debes decirle a tu hijo el último minuto en esta tierra. Hijo, hija, yo voy a morir, pero sirve a Dios, teme a Dios, pero hazlo con integridad. No lo hagas como los demás. Y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué dice, hermanos? Yo le pregunto a los papás: papá, ¿no te gustaría que tu hijo, cuando tú ya aquí en la tierra no estés, él esté en este lugar? Es el mejor lugar para tu hijo. ¿Sabes qué? Tienes que enseñárselo. No solo con palabras, con ejemplo. Porque tú sabes como adulto, papá, mamá, que el mejor lugar para tu hijo va a estar siempre cerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque tú no estés aquí en la tierra, tú sabes que así como Dios guardó de ti, va a guardar de tus hijos y de tu descendencia. Esa es la enseñanza del gran líder Josué. Versículo 15, que es aquí donde vamos a concluir esta referencia. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué dice, hermanos? Josué tenía una perspectiva de vida con su familia. Él sabía cómo cada mañana quería levantarse. Y él decía: yo quiero que mi familia se levante pensando y agradeciéndole a Dios. Seguramente Josué tenía hijos e hijas. ¿Se da cuenta que no le preguntó al hijo si iban a servir a Dios o no? Él como autoridad sabía que el hijo tenía que servir a quien el padre había servido. Josué pone enfrente del pueblo el servir a Dios. Él dice: mi familia y yo, no importa cuántos hijos tengo, yo no sé si tu familia, pero mi esposa y mi hija vamos a servir a Dios. No sé si tus hijos contigo van a hacerlo, pero al menos yo como padre he procurado que mi familia, mientras Dios nos conceda aquí en la tierra, vamos a servir a Dios. Y esto lo pone a usted, hermano, y a usted, hermana, a que sea consciente dónde quiere que sus hijos estén, cómo quiere que sus hijos vivan, porque esas palabras usted se las va a decir a su hijo el último minuto cuando usted esté en la tierra. Vamos a regresar a Filipenses 1:21 para entonces estudiar el versículo.
Dice el versículo 21, porque para mí, usa el pronombre personal, el vivir es Cristo. Pablo sabía que muchos de su época eran cristianos como él, pero él no los incluye ahí en este versículo. Había muchos líderes, además de Pablo, en este tiempo de Pablo, pero él no los incluye. ¿Sabe por qué? Porque cada persona tiene una percepción de las cosas de Dios y cada persona lo entiende de manera distinta. Pablo sabía que hay mucha gente que sigue a Dios, pero no todos lo siguen como él quería seguirlo. Por eso dice Pablo, para mí. Yo no sé si para ti, pero para mí la vida en esta tierra y la muerte en esta tierra tiene que girar alrededor de Cristo. Esa frase que encontramos allí, Pablo la había entendido como el principio y el final de su vida. La inspiración de su vida estaba alrededor de esa frase que tenía que ver con un propósito en su vida. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Encontramos aquí en este versículo que Pablo sabe que su vida está controlada no por él, sino por el mismo Dios. Era Dios el que regía y controlaba y gobernaba su vida. Dice el versículo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Pablo está hablando acerca de aquel grupo de personas que había puesto en ellas las riquezas de su gloria. ¿Como cuáles? La vida eterna, la salvación, la paz, el perdón, la misericordia, la gracia. Dice Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gálatas 2:20. Vamos a entenderlo un poco más. Gálatas 2:20. Vamos a ver hasta dónde abarcó esa frase, para mí el vivir es Cristo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vive? ¿Está conmigo? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivía? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y viene una pregunta que se desprende de este versículo: ¿cómo vives tú tu vida? Aquellas cosas que toca vivir como padre, como madre, como hijo, como hija, como cuñado, como suegro, etc. ¿Cómo las vives? ¿Las vives desde tu perspectiva o desde el punto de vista de Dios? Pablo es categórico y dice, para mí, Pablo, las cosas que yo vivo en la carne, las vivo en la fe del Hijo de Dios. Sabe que cuando vamos a entender nuestro papel aquí en la tierra, tenemos que vivirlo de acuerdo a como Cristo lo ve, hermano. A veces vivimos nuestra vida en el matrimonio, en nuestra carne, en nuestras emociones. Y Pablo dice, lo que yo vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe, en las promesas del Hijo de Dios. Y vamos a ver una promesa del Hijo de Dios. Colosenses 3:15. La meta de Pablo no era el honor humano, ni el placer, ni el oro, ni las cosas materiales. Para Pablo lo más importante era Cristo Jesús. Colosenses 3:15, un texto muy conocido y muy hermoso, pero que tiene una promesa muy importante para aquellos que su vida es Cristo.
Y la paz de Dios, ¿qué dice, hermanos? Y la paz de Dios gobierne, ¿en dónde? La palabra gobernar ahí es muy importante, brabeu en el griego, que significa arbitrar. ¿Qué significa, hermanos? ¿Usted ha visto un árbitro de fútbol? Tiene un silbato. ¿Y para qué sirve, hermanos? Para silbar cuando se infringió la ley del deporte en ese juego. ¿Y qué hace todo el equipo de fútbol? Se detiene. No hace ningún movimiento hasta que dé la indicación, ¿cierto o no, el árbitro? Bueno, la idea aquí en el texto es que para que en tu corazón haya paz, tienes entonces que ver que la palabra de Dios te diga en qué momento tienes que seguir o detenerte. ¿Sabe cuál es el problema más grande en las decisiones de los seres humanos? Que tomamos las decisiones sin importar si Dios o si Dios no está de acuerdo en nuestras decisiones. Pablo dice, y la paz de Dios sea el árbitro en nuestras decisiones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser, ¿qué dice, hermanos? Agradecidos. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos hoy? Que no se dejan gobernar por la palabra. Hacen lo que quieren. Y los problemas que hoy tenemos es resultado de no dejar que Jesús, su palabra, sea el árbitro en nuestras decisiones. Por eso se nos va la paz. Es uno de los principios de que Cristo gobierne nuestras vidas. Y Pablo no tenía problema con ello. Pablo iba a donde iba porque la palabra de Dios le daba el sí o le daba el no. Vamos a regresar al texto para ir concluyendo esta primera parte porque no vamos a concluir. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo, dice el versículo 21, y el morir, ¿qué, hermanos? Uno de los temas para muchos cristianos es la muerte, difíciles. A muchos que están en el templo no les gustaría morir. No nos gusta esa etapa. Pero Pablo ya había pensado en su muerte. Él sabía que quería morir con Cristo. Y para Pablo era una ganancia, porque sabía de que estaba mejor con el Señor y que las promesas que había escuchado de Él serían una realidad en su vida. Filipenses 3:7 y adelantito. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas me eran para mí ganancia, las he estimado como, ¿qué dice? Por amor de Cristo. Pablo había pasado el proceso de aquellos que piensan que lo que tienen es lo mejor. Pablo dice, lo que yo tenía en ganancia, ¿y qué tenía Pablo? Era fariseo de fariseos, era judío de judíos, era descendiente de la tribu de Benjamín. Todas esas cosas, Pablo dice, yo las pongo de lado por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Cuánto? ¿Sabe que hay muchos cristianos que no quieren perder una hora de su trabajo por Cristo? Hay otros que no quieren perder una hora de sueño por leer la palabra. Otros que no quieren perder el tiempo cuando van a comer para orar y dar gracias. Hay otros que no quieren perder el tiempo porque para ellos el tiempo del trabajo es lo más importante que tu Señor y que tu Dios. Pablo ya había madurado y había entendido que todo tiene su importancia, pero lo más importante en la vida de Pablo era Cristo. Dice el versículo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura o por pérdida para ganar a Cristo. Pablo había entendido que era mejor un minuto en Dios que muchas horas fuera de Él.
¿Sabe que esto nos lleva a revisar, hermanos? Que mucho de nuestro tiempo ponemos pretexto para estar con nuestro Dios. Por eso es que es muy importante esta mañana reflexionar en tu vida qué es lo más importante. No me lo conteste, porque detrás de la respuesta tiene que haber una vida que responde a esa respuesta. Vamos a ponernos de pie. Con su Biblia, con un texto que está en Mateo 6:33. Porque Filipenses 1:22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En Filipenses 1:22 Pablo dice: ahora no sé qué escoger. Tengo dos cosas para mí muy buenas con un gran beneficio. Una de ellas es predicar la palabra y otra es estar con Cristo, partir de esta tierra. Y no sé qué escoger. Mateo 6:33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día. ¿Cuál día, hermanos? ¿Sabe que mucho de tu estrés que hoy tienes es porque estás pensando en mañana y no hoy? Mañana no lo tienes, hoy lo tienes. No te afanes por lo que no tienes. Prepárate, pero no te afanes, porque probablemente esa es la razón por la cual estás tan estresado o tan estresada. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día. ¿Qué dice, hermanos? Lo que tengas que resolver hoy, resuélvelo. Lo que te toca mañana, la semana que viene, el próximo año, déjalo en su momento. Y deja que tu vida gire alrededor de Cristo y no Cristo